Entonces, mejor de pie, señalando, ¿vale? Con un buen tono de voz. Como os dijo Juan, tenéis que subir el tono de voz, no lo habéis subido mucho, tampoco a partir de ahí. Cuando os ocurre esto en una comunicación, que os puede ocurrir, y os puede ocurrir a lo mejor en una situación incluso de selección de personal, en temas sobre todo de la administración pública y en trabajos como el nuestro, como el que hacemos nosotros, se suelen pasar por pruebas de comunicación y es lógico pasarlos, ¿no? Entonces, una recomendación que se le dice siempre a alguien que está preparando una prueba de este tipo es que no te digan sube la voz. Y si te lo dicen, rompe las cuerdas vocales. Es decir, porque que no te lo vuelvan a decir o que no lo vuelvan a pensar, ¿no? Entonces, un poco más de energía, de disposición, y os recomiendo lo que han hecho los siguientes grupos. Siempre, además, ante las situaciones de más dificultad en comunicación, lo mejor, y de más inseguridad ante el auditorio. Cuanto más inseguridad tenga el auditorio, cuanto más, más inseguridad nos dé el auditorio, pues dices, bueno, aquí estamos entre amigos, estamos entre compañeros, estamos en una experiencia pues divertida de verano, pero a veces están en auditorios pues más complejos. Siempre lo mejor es comunicar de pie, siempre. Nos vamos a soltar más, nos vamos a proyectar más, ¿no? Entonces, gesto libre y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues eso, yo la pega así más significativa es que me costó entenderos. Me costó entenderos. Incluso como que no teníais muchas ganas de comunicar. Y decir, "Buah, qué mal trago estamos pasando aquí". Bueno, pues no. Tomarlo como una oportunidad. Sobre todo para los que tenéis por delante la comunicación, es una buena oportunidad. Podéis contarle a los demás lo que solo habéis hecho 7 personas, ¿no? Es una buena oportunidad. Le estáis dando oportunidad a los demás de que se enteren de lo que habéis hecho 7 personas. Luego, Carmina y Javier. Carmina y Javier, por donde los tengo, Carmina y Javier. Es otra actitud, es decir, os ponéis de pie. Javier, te felicito en la actitud, además, de buscar la pantalla para señalar cosas. Carmina también bien tono de voz, buena disposición. Lo único que os faltó tiempo para interiorizarlo, ¿no, Carmina? Esto de tener que recoger la hojita y buscar el apuntito, como que no queda muy bien, ¿no? Entonces, no recurráis tanto a tener que coger la nota. Casi es mejor obviar algo que uno no le viene en la cabeza en el momento que está comunicando, de alguna forma. Pasarlo de refilón que coger la hoja, ¿no? Lo digo como consejo. Pero desde luego, con buen tono, con buena disposición, los dos de pie, se entendió bastante bien. Y yo tengo aquí anotado que bien centrado, para mí estuvo bien centrado el problema, fue clara la comunicación. Y por daros un consejo a mayores que os he dado, ¿no? El no tocar, o sea, no tener tanta necesidad de darle la tecla al ordenador. Sobre todo tú, Carmina, que tenías que estar ahí doblando, te quedas en una situación así un poco incómoda, de estar dándole continuamente la tecla. Y eso, ¿por qué se ha generado también? Porque habéis hecho unas comunicaciones para que fueran apareciendo elementos a elementos. No suele ser recomendable. Solo podría ser interesante eso si la información fuera como muy difícil de seguir y tuvieses un mando a distancia en la mano. Es decir, y tuvieses todo muy interiorizado. Cuando uno no tiene muy memorizado todo lo que va a decir, muy fluido todo el discurso y no tiene un dispositivo manual que permita ir saliendo las cosas, lo mejor es que salgan todas juntas. Me explico, ¿verdad? Que la diapositiva venga compuesta, porque estaban bien compuestas vuestras diapositivas. Era una pena el tener que ir sacando elemento a elemento desde mi punto de vista. Pero a mí me gustó eso, incluso momentos de señalización que Javier que te apuntaba allí del ADN, que te fuiste sobre el gel, marcarnos cómo había migrado. Es decir, ese tipo de actitudes son muy interesantes en la comunicación. Y ya el último, tengo Elisa y Ana María, que nos tenían algo sobre la... Yo entiendo que... ¿Dónde está? Elisa y Ana... Vale, bien, ya os tengo situadas a las dos. Entiendo que nos estabais hablando de videoremediación de los... ¿no? Al menos la parte experimental que nos habéis contado es cómo retiramos ahora en mareas
en mareas negras, en vertidos de petróleo, ¿cómo retiramos el petróleo? Esta es la solución. Sin embargo, cuando empezasteis, hablasteis como que con un pozo de petróleo, como que el problema quedaba muy centrado, pues a lo mejor en el proceso de extracción de petróleo, el proceso de formación de petróleo, el petróleo en un sentido amplio, y sin embargo parecía que vuestro problema de investigación concreta estaba más centrado en la bioremediación. No sé si es eso o no es esa la bioremediación. Entonces, bueno, ir más directamente al problema, porque sobre el petróleo hay muchos aspectos en los que se puede investigar y hay mucho conocimiento. Entonces estamos en el medio oceánico, en vertidos, en solucionar el problema de los vertidos. Entrar un poquito más el problema. Por lo demás, muy bien también la comunicación. Y os digo igual que a Carmina y a Javier, también dinámicas, de pie. Bueno, en algún momento me costó entenderte, me costó quizá por tu tono de voz, o tampoco podemos hacer un discurso como muy monocorde, porque como que no facilitamos tanto la comunicación del discurso. Pero, bueno, bien, muy bien. El ejercicio que hicisteis hoy, y que vais a hacer hoy algunos de vosotros, aquí lo centramos en los trabajos que hicisteis durante la semana, en el campus científico de este año, pero es un ejercicio que os vale para cualquier otra cosa. ¿Vale? El ejercicio de comunicar es importante en ciencia, pero también es importante en otros ámbitos del saber, ¿no? O otros ámbitos de la vida. Por tanto, yo creo que, dado que además no os vamos ni a poner una nota, ni os vamos a evaluar, pues yo creo que es una magnífica oportunidad para tirarse a la piscina aunque no haya agua. Es decir, aquí hay que, ya puestos, pues ya que hay que hacerlo, pues tirarse, ¿no? Y como os decía el otro día, comerse la escena, ¿de acuerdo? Porque es que si no, nunca vamos a salir de ese cascarón. Cierto es que hay que tener cierta experiencia, ¿no? Y el paso de comunicaciones pues también nos va enseñando a cómo afrontarla, ¿no? Pero si no, es que nunca saldré de ese cascarón que rompa la barrera entre el auditorio y vosotros, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera hay que engatusar al auditorio, ¿de acuerdo? Eso lo digo un poco en general, porque en general me parecieron presentaciones tímidas, ¿de acuerdo? Luego, también eché mucho de menos, en general, fotografías de los procesos que hicisteis en el laboratorio. Yo no sé si estabais allí tan ocupados que no tuvisteis tiempo, pero hubiera sido una buena herramienta, ¿no? Las fotografías para hacer un seguimiento de la experiencia, ¿no? Pues hemos cogido estos tubos, hemos hecho esto, la PCR, no sé qué. Es decir, que me faltó un poco de soporte fotográfico, ¿de acuerdo? Mucho esquema sacado de internet, pero bueno, eso son recursos que son muy generales, ¿de acuerdo? Sería más interesante ver vuestro trabajo, veros ahí cacharreando, ¿no? En el laboratorio. Y luego, por comentar así rápidamente, y voy a intentar no insistir mucho en lo que ya dijo Fran, que coincido bastante con lo que dijo. Bueno, Irene y Lorena, efectivamente, yo creo que Fran dio en el clavo con vuestra presentación, ¿no? Es decir, la actitud es muy importante y es muy importante que vosotros manifestéis al menos ese interés por comunicar. Si uno se parapeta detrás de la mesa, uno habla bajito y parece que da la sensación de que uno está esperando a que pase el mal trago, pues esto no es una buena comunicación, ¿de acuerdo? Y hay que romper esa timidez. ¿De acuerdo? Hay que romper esa timidez. A veces los conceptos son difíciles de transmitir, sobre todo cuando uno no entiende muy bien lo que tiene que explicar, pues es difícil explicarlo, ¿no? Pero para eso nos tenéis aquí, para preguntar dudas, para preguntar conceptos y cuestiones que no entendáis muy bien. Y a veces vale más quedarse en un escalón inferior, pero tener claros los conceptos, que abordar muchos conceptos que no entendemos, ¿de acuerdo? Entonces, eso, tened en cuenta este tipo de cosas, ¿vale? Hay que soltarse, caramba, que aquí no vamos a comer a nadie. Luego, algunas cositas así de los objetivos que yo creo que no quedaron muy claros, ¿no? Hablabais de la pesca ilegal. Yo creo que más que de la pesca ilegal, de lo que se trata vuestra actividad es de abordar un problema de fraude alimenticio, ¿no? Cuando te dan gato por liebre, vaya. Tú compras un lenguado y te dan, sabe Dios qué otro bicho, de mucho menos valor comercial, y entonces te están engañando. Yo creo que ahí es donde hay que focalizar con vuestra actividad, ¿no? La pesca ilegal, no, que yo sepa, no habéis ido a controlar al puerto a qué tipo de pescados, ¿no? Es decir, pesca ilegal, yo creo que no era ese el objetivo, ¿no? Luego, os faltó a lo mejor centrar el objetivo de una manera más concreta. Trabajasteis con calamar. Vale, pues eso había que decirlo, ¿no? Pusisteis allí un ejemplo de 2 peces que se vendían
de una manera fraudulenta, pero vosotros trabajáis con calamar, pues bueno, pues ese es vuestro problema, ¿no? Identificar una especie de calamar, de cefalópodo, y distinguirla de otras posibles especies, ¿no? Y ahí era donde teníais que focalizar el objetivo concreto. Luego, en el esquema de la PCR, que yo entiendo que a lo mejor es un proceso complicado para alumnos de cuarto de la ESO, teníais un esquema bueno en la proyección y a lo mejor debisteis haber señalado un poquito, ¿no? Pues esto es el ADN molde, los cebadores, los DNTPs, la TAC polimerasa, es decir, un poco cómo se reparten allí los elementos para ir copiando poco a poco ese fragmentito de ADN, ¿no? Es decir, que esto, insisto, es como una obra de teatro, y uno tiene que moverse, uno tiene que señalar, uno tiene que engatusar al público, ¿vale? Luego, había una cuestión ahí que me sonó un poco rara. Cuando pusisteis la lista de componentes de la PCR, pusisteis los DNTPs, que son oligonucleótidos que se unen a los extremos. Yo creo que los DNTPs son los ladrillitos que la TAC polimerasa incorpora para ir polimerizando una cadena nueva de ADN, ¿no? Entonces, lo que se pega a los extremos son los cebadores, ¿de acuerdo? O sea, esas chorradas hay que tenerlas claras, ¿de acuerdo? Si no, pues uno ve allí cosas y se despista y dices, pero esto no era lo que es, o sea... Y cuando no tengáis algo claro, preguntadlo. Y si no, pues hacéis lo que dice Frank, obviáis cosas que no entendáis y salís adelante, ¿de acuerdo? Luego también poníais, el anillamiento es una temperatura necesaria para los cebadores. ¿Esto qué es? Temperatura necesaria para los cebadores. Será necesaria para que los cebadores se unan al ADN molde, ¿vale? O sea que este tipo de cosas hay que ser, en ciencia hay que ser precisos. Hablar poco, pero hablar lo justo para decir lo que uno quiere decir, ¿vale? No me toméis a mal estas críticas, que siempre es en positivo, para que aprendáis o para que al menos saquéis alguna valoración positiva de esto. Lo de las fotografías, tal, y lo de la conclusión, pues también, ¿no? Ahí teníais una fotografía de un gel y bueno, pues un poco faltaba la conclusión, ¿no? Nos hemos planteado el problema de si era un calamar de esta especie o no y hemos obtenido este resultado. Conclusión, es tal, es esta especie o es la otra. Y las conclusiones hay que decirlas de una manera tajante, ¿de acuerdo? Que es un poco el margen de las prácticas. Hay un problema, hay un objetivo que resolver, hay un procedimiento, unos resultados y una conclusión. ¿Vale? Y eso hay que hacerlo muy explícito en las presentaciones, ¿de acuerdo? Bueno, tengo aquí otra anotación, pero no os voy a meter en camisa de 11 varas, o sea que vamos a pasar a Carmina y Javier, que coincido con... Carmina, Javier y Carmina, tú. Coincido con Fran en que la actitud fue distinta, muy bien el interactuar con la pantalla, el tono fue distinto. Muy bien planteados los objetivos, la problemática. Yo creo que es la primera vez en todos los grupos que llevan pasado por aquí que centran también el problema, ¿de acuerdo? La identificación de una descendencia, la paternidad de esa descendencia. Luego, algunas cuestiones de concepto, ¿no? Centrifugadora o centrífuga. La centrifugadora es la de la lavadora. La centrífuga es lo que usasteis en el laboratorio. Huecos, hay unos huecos en el gel, hay unos pocillos, ¿vale? Huecos. Hay unos pocillitos donde cargabais las muestras, ¿vale? Son nombres que se utilizan para lo que se utilizan. Tinte o colorante. El tinte es el del pelo, el de las peluquerías. En lo que usáis en el laboratorio son colorantes, ¿de acuerdo? Tened cuidado con esos términos, digamos, ordinarios, que hay que sustituirlos por los propios, ¿de acuerdo? Y luego, aunque aparecía ahí la foto del gel con las PCRs, ¿no? Y con los ADNs amplificados, apareció una foto bastante muda, es decir, no se sabe dónde está el polo positivo ni el negativo, ni cómo migró, ni tal, pero bueno, lo salvaste bastante bien explicándolo, ¿de acuerdo? Señalando que, bueno, siempre es un recurso el señalar y el centrar al que te está oyendo para que se entere un poco si no hay ningún otro elemento que te permita verlo, ¿no? Y luego, en cuanto a las conclusiones, pues me parecieron un poco pobres, en el sentido de que había una mezcla de machos salvajes y de cultivo con unas hembras y que había que ver si se reproducían o no se reproducían. Entonces llegasteis a la conclusión de que era una F2. Pero ¿hijos de quién? ¿De los salvajes? ¿De los cultivados? Entiendo que es de los cultivados, porque si los cultivados eran F1, entiendo que si es una F2, pues será de eso, ¿no? Pero bueno, que hay que ser un poco más explícitos en esta cuestión. Elisa y Ana, que estaban por aquí. Pues nada, bien también, hay que vencer la timidez, como sea, ¿de acuerdo? Luego, las conclusiones me parecieron un poco
Hombre, que el petróleo es muy importante en la economía mundial, eso lo sabemos, pero no creo que hayáis concluido eso en el laboratorio. Yo creo que en el laboratorio lo que podéis concluir es que existe la posibilidad de aplicar diversas estrategias en la resolución de problemas de contaminación, o bien por absorción, y ahí habéis demostrado que diferentes elementos, diferentes compuestos o materias tienen un diferente grado de absorción, por lo tanto son susceptibles de utilizarse en un proceso de este tipo, y que mediante la biorremediación existe la posibilidad de que a través de microorganismos podamos retirar contaminantes del agua, en este caso de petróleo, ¿no? Yo creo que esas son las dos conclusiones básicas. Lo otro es un poco cultura general, ¿no? Que el petróleo es más importante del mundo, que no sé qué. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿vale? Pero no creo que sea una conclusión que sacarles de vuestro trabajo. Y insisto en lo de echar de menos fotos de vuestro cacharreo, ¿vale?